tal? Esto es Real Biopolítica. Vamos a hablar sobre las pinturas de Fayum, los retratos de Fayum, de El Fayum, que es una zona de Egipto. Bueno, vamos a verlo acá. Hay una misión arqueológica que descubre en El Fayum un edificio funerario romano y espléndidos retratos en sarcófagos de momias. Sí. El Fayum es una zona que está alejado del valle de Egipto, el valle del Nilo, que es una especie de antiguo lago que está al costado de río. No está pegado al río, es un antiguo lago que estaba al costado. Y que ahora es una especie de oasis. Pero antes era un lago, ahora es un oasis. Y ahora hay gente que pues eh, se enterraba ahí. Es un sitio que debe ser bastante cómodo, como todo oasis. Bueno, una misión arqueológica ha descubierto un enorme edificio funerario de épocas tolemaica y romana. O sea, es muy tardío, ¿no? Así como nuevos modelos de retratos de momias y una estatua rara en la provincia de Al Fayum, que está al sur del Cairo. Es un edificio descubierto que es una enorme construcción al estilo de las casas funerarias, por eso se llama necrópolis. O sea, no todo cementerio es una necrópolis. ¿Por qué es necrópolis? Porque es una ciudad de los muertos, en el cual las tumbas están hechos como si fueran casitas, como pasa en Etruria, ¿no? Las tumbas están hechas como si fueran casitas, ¿no? Uno puede ver esas tumbas y al inicio las tumbas están hechas como chocitas redondas. Y posteriormente la gente con el tiempo ya empezó a dejar de hacer sus tumbas en chocitas redondas y comenzó a hacerlo en mini departamentos cuadrangulares, pegados uno al costado del otro, como si fuera un barrio. Solamente que en esos mini departamentos de la época etrusca, muy antigua, lo que había pues era un muerto ahí en el depa en vez de un personaje que era una necrópolis. Por eso se llama necrópolis, porque reproducían las casas como tumbas. Las tumbas eran hechas de modo de casas. Por eso ahí en Etruria se ve que primero, en un primer periodo lo hicieron como ellos vivían, así circulares. Y en un segundo periodo hicieron las tumbas, pero ya de modo como rectángulos, cuadrados, porque empezaron a vivir de un modo distinto. Entonces, por eso se llama la necrópolis. Un sitio con nichos no es exactamente una necrópolis, tiene que simular un barrio de los muertos. Así. La estructura de los nichos de las tumbas tiene que simular un barrio, ¿no? Como si siguieran viviendo y caminando, ¿no? Y transitando por ahí los muertos. Es una mini ciudad, es una mini ciudad. Entonces, eso es una necrópolis, ¿no? Una necrópolis. Entonces, han descubierto un edificio enorme al estilo de casas, ¿no? Casas funerarias. Por eso se llama necrópolis. Si no tiene eso, entonces sería difícil que sea una necrópolis. Por ejemplo, ahora, los mini depas que hay ahora, en la actualidad, si tú has pasado por uno de esos mini depas como todavía es armazón, te va a parecer un nicho, ¿no? Al nicho de la usanza común de acá, ¿no? Que es un muro con huecos, y en esos huecos hay una tumba, ¿no? Ahora los edificios que tú ves antes de cuando están ya a medio construir, tú ves y también parecen nichos, también parecen nichos, son pequeños huecos, cada hueco es un depa, ¿no? Y ahí vive la gente, ¿no? Se hace la obra de mampostería, los detalles, los toques, y la gente ya está habitando, ¿no? Entonces te das cuenta, esas tumbas, tipo Cementerio del Ángel y demás, ¿no? Con pabellones, ¿no? Esas tumbas hechas de pabellones son una mini representación de un edificio de mini departamentos. Entonces se podría llamar también necrópolis. Se podría llamar así también, ¿eh? Por la forma como está hecho, ¿no? No, pero hay otras tumbas que están enterradas, ¿no? Se cava y se coloca a unos metros bajo tierra en la tumba, ¿no? Y se tiene espacio para 8 tumbas más encima, hasta llegar a la superficie, ¿no? Pero la gente no vive, pues, no vive
en esas ciudades subterráneas que hemos analizado aquí en Review Política, ¿no? Puedes entrar al Facebook de Review Política y vas a encontrar bastante de eso. No vive así, ¿no? Si viviera así, entonces eso sería una necrópolis. Si viviéramos bajo tierra, esos cementerios en los cuales tienes que cavar, ¿no? Hasta la roca madre y ahí poner tu tumba, la tumba de tu deudo, sería también una necrópolis, porque la gente también estaría viviendo así, bajo tierra, ¿no? Así. Entonces no puede ser necrópolis. Bueno, a eso se refiere las necrópolis. Los han encontrado ese edificio con un piso de piedras calizas coloreadas y decorado con azulejos intercambiables de colores. Al sur de esta gran estructura se ha descubierto un patio con los restos de 4 columnas. Aquí está. Y ahí se han encontrado retratos, los retratos de Fayum, que es justamente el descubrimiento más importante de la excavación. Acá podemos ver uno de esos cuadros de los retratos de Fayum. Ves el sarcófago y ves los cuadros ahí. Bonito. Ahí está. Está bonito el cuadro, ¿no? Ya, entonces, en vez de poner la máscara mortuoria como lo que hacen con el faraón Tutankamón, no creo que le hagan eso, le ponían una máscara de oro, ¿no? Es su rango, ¿no? Pero otros les ponían lo que tú estás viendo acá. Y esto es la corona de laurel romana, lo que puedes ver acá, ¿no? Ahí está. Saca corona de laurel. Ahí está. Es más greco-romano. Y en vez de poner una máscara mortuoria, ponían el cuadro, una pintura del rostro del difunto ahí, de cómo fue el difunto en esa época. Ahí lo puedes ver. La ponen en el rostro, ¿no? Así. Bueno, aquí también podemos ver a otra, ¿no? Otra de estas chicas, y podemos ver que tiene los ojos grandes y hermosos, y las pestañas algo rizadas, que tiene las cejas bastante pobladas. O sea, es una chica bonita, lo que están colocando acá. Una chica bonita, de cabello negro y piel clara. Entonces están colocando esos detalles, ¿no? Quizás era un Photoshop, quizás era así de guapa, o quizás era un Photoshop de la época, ¿no? Y la boca, pues, es pequeña, ¿no? Por lo general ahí es así, las chicas guapas son de boca pequeña. A, a, a pesar de que ahora el canon hollywoodense te hace ver cara larga y boca grande, lo cual es bastante antiestético, ¿no? Pero eso es lo que promueve, es lo que promueven. Y más de una, pues, lo quiere imitar, ¿no? Pero el canon de belleza es la boca chica y ojos grandes y nariz así, recta, recta. Ese es el canon estético. Bueno, entonces acá lo puedes ver, lo puedes ver, ¿no? Eh, Han descubierto también varios ataúdes antropomorfos que mezclan el estilo griego con el estilo egipcio. O sea, es una mezcla, un híbrido artístico. Acá puedes ver otro retrato. Acá tiene sus aretes y tiene su collar de oro. Es elegante. También es lo mismo, ¿no? La boca chica y cejas pobladas, además de ojos grandes y nariz recta. Nariz no ganchuda, ¿no? Nariz no era ganchuda, era una nariz recta, ¿no? Ojos grandes, cejas pobladas y boca pequeña y carnosa, ¿no? Algo pequeño y carnoso, ¿no? Algo bastante delicado, ¿no? Delicado. Ese era ¿ves? Ese era el tipo de ese tiempo. Y era más estético que el de ahora, ¿no? Que te he dicho, ¿no? Que es cara larga, boca grande. Es eso. Bueno, nariz, ¿no? Nariz larga, no sé. Bastante antiestético, ¿no? Pero antes era así. El canon era un canon bastante elegante y bastante armónico, ¿no? Y lo puedes ver, ¿no? Y esta es la tumba, ¿no? Esa es la necrópolis. Son como mini departamentos de la época, ¿no? Y ahí estaban las tumbas, ¿no? Es un edificio, ¿no? O un pabellón, como se puede decir, ¿no? Pero era una especie de pabellón circular, ¿no? Un pabellón circular alrededor de un patio, ¿no? Del patio del barrio, ¿no? Del patio de la vecindad. A eso se refiere el concepto de la necrópolis, pues, ¿no? Es alrededor del patio, ¿no? Y los edificios al costado, ¿no? Era una necrópolis, una especie de pabellón circular.
La que te decía, la idea de cómo se entierran a los muertos, ¿no? Se entierra tratando de imitar la arquitectura de, de los departamentos donde residían los vivos, de las viviendas donde residían los vivos. Como el ejemplo que te acabo de dar de los pabellones del Cementerio del Ángel, Cementerio Maestro, y justamente los mini depas, ¿no? Algo así. Bueno, acá lo podemos ver, ¿no? Acá podemos ver ese sincretismo entre griego y romano, perdón, griego, lo greco-romano y lo egipcio, ¿no? Sincretismo, podemos verlo acá. Es el edificio con casas funerarias. Ahí están las piedras calizas, algunas están coloreadas, algunas. Pues acá podemos ver más de este tema, podemos ver las distintas formas y calidades que se empleaban en el proceso de embalsamamiento de los cuerpos durante el periodo del Ptolemaico y el romano. Existían, están las formas de embalsamamiento del cuerpo. Mira cómo está sellado el sarcófago acá. Es capa sobre capa, capa sobre capa. Porque el cuerpo se sellaba capa sobre capa para poderlo encapsular. Pero se ponía una capa sobre otra, así. Para decir basta, se ponía full capas. Entonces terminaba encapsulándose el cuerpo para evitar que se deteriore. Era una especie de cápsula del tiempo. Especie de cápsula del tiempo. Bueno, entonces acá podemos ver acá, aquí lo puedes ver. ¿Ves? Abajo están. Ahí puedes ver el boquerón. Las tumbas están abajo. Y abajo está el edificio. Está el edificio con las casas mortuorias, con los nichos que simulan ser casas con su pequeño patio, ¿no? Justamente están abajo. O sea, no están encima de la superficie, no están bajo la superficie. Ahí están las casas. En ese desierto, pues, ¿qué te ibas a dar cuenta, no? Pero excavando se encuentra todo lo que estamos viendo acá. Justamente todo está abajo. Abajo están ahí los espíritus de los muertos. Entonces, esos son los rostros de Fayum que han encontrado ahí. Estos retratos son las pinturas naturalistas de rostros que en el periodo tolemaico y romanos, que son más o menos siglo I antes de Cristo hasta el siglo IV después de Cristo, la caída del imperio, se emplearon para cubrir momias en lugar de máscaras tradicionales en la cultura egipcia antigua. Aún existen dudas sobre si estos retratos representan efectivamente al difunto enterrado en el ataúd así decorado. Yo creo que es un Photoshop de lo que era el difunto, ¿no? Y es que algunos de estos esqueletos coinciden en el tiempo y con la aparente edad de esas caras, ¿sí? Esas caras que están recreadas, ¿no? Acá como que han hecho una abstracción de la cara en ese sarcófago, ¿no? Han hecho ya una especie de adaptación, ¿no? Han adaptado el rostro a la forma del sarcófago, han adaptado, ¿no? Sea como fuere, los retratos de El Fayum son la obra única y fascinante del periodo grecorromano. Quizás era la forma que tenían las clases altas de Egipto de la época de hacer evidente su posición social en un contexto funerario. O sea, el cuadro, el retrato del rostro implica la pertenencia a esa persona. O sea, este es el retrato de esta persona, ¿no? O sea, pasamos de las máscaras funerarias a los cuadros. Y vamos a hablar quizás de Economist. En la portada de Economist, que se titula La próxima catástrofe, aparece un cuadro, aparecen varios cuadros. O sea, cada cuadro en el cuadro aparece una personalidad, aparece una individualidad en un cuadro. Eso se está refiriendo, ¿no? Y justamente en la portada de Economist aparece en un cuadro un chancho. Y parece que tiene que ver con un experimento que se ha hecho, un experimento médico que se ha hecho con chanchos. Por eso aparece la portada ahí, un chancho. El experimento vino después, en la portada. Siempre viene después de la portada todo. Bueno, vamos a ver. El primero que excavó el Fayum fue Flinders Petrie, un sir, en 1888. Centró sus trabajos en la necrópolis de Jawara, donde halló decenas de retratos. Esa necrópolis. Esos retratos estaban sobre maderas colocados sobre la momia.
la mayoría estaban pintados mediante la técnica de la encáustica. La encáustica consiste en mezclar los pigmentos con cera de abeja caliente para lograr un acabado de mayor duración. Así la pintura no desaparece, sino que se impregna, se queda más tiempo ahí. Este, con ese encáustico se evita la degradación acelerada de la pintura. Bueno, también han encontrado esto, mira, una estatua. Es una estatua bastante rara. Esta es la estatua de terracota de la diosa Isis Afrodita. Estaba dentro de un ataúd de madera. Esta es Isis Afrodita, a la cual también rinde culto la élite. De ahí viene Inanna, Astarte. De esa diosa también hemos hablado aquí, cómo las élites lo adoraban y lo siguen adorando en sus videoclips. Ahí está, esa es Isis Astarte. Pueden verla acá, tiene una especie de bikini, pero de una pieza nada más. una, la parte de abajo del bikini negro, ¿no? Se está vestida así, ¿no? Y ahí están con los pechos descubiertos, la diosa. Es la diosa Astarte, es la diosa Isis, perdón, Isis Afrodita, es la diosa Isis, pero en su representación de Afrodita. Afrodita es la que nace de la espuma, de la espuma del mar, ¿no? En la cabeza tiene unos tocados algo extraños, como si fuera una concha de abanico, ¿verdad? Que espuma del dios Cronos, que se aloja en una concha de abanico y ahí es donde aparece esta diosa, ¿no? La diosa Afrodita. Me parece. Quizás por eso tiene el tocado en forma de un molusco, una concha de un molusco. Quizás por eso. ¿No? Y tiene, en esas conchas, tiene salidas, ¿no? Semitriangulares donde hay piedras, ¿no? Quizás sean gemas o algo así. Esa es la diosa, ¿no? La diosa Isis. La diosa Isis mezclada con la diosa Afrodita. Sabemos que la ingeniería social de este tiempo consistía en mezclar dioses y en fusionar cultos para crear nuevos cultos. Así se hacía ingeniería social antes. Ahora se hace de otra manera, a través de ecologismo, ideología de género, o sea, creando dogmas ideológicos que también tienen mucho, que se ven de un modo fanático, ¿no? Los fanáticos del feminismo, los fanáticos ecologistas, ¿no? O sea, se crea, esa es la ingeniería social. En esos tiempos antiguos no se hacía mediante esas corrientes modernistas, esas corrientes de la élite, ¿no? Porque la élite crea esas corrientes actualmente, ¿no? Ecologismo, feminismo, todo eso lo crea la élite. En este tiempo antiguo, la élite creaba también esas corrientes, pero creaba cultos religiosos, creaba cultos. La élite de antes creaba cultos y lo hacía en base a los cultos ya preexistentes, hacía ingeniería social en base a los cultos, porque los templos tenían que tener estos cultos, cada templo tenía un culto y la gente tributaba al templo más cercano que tenía, que controlaba mejor a las personas, creando cultos. Ahora se les controla creándoles ideologías, ideologías que se vuelven como visiones fanáticas, así como las élites dominan a la gente. Y esta era una forma de dominarlo, a través de esta estatuilla y un culto asociado a esto. Entonces, así es Isis Afrodita. Es una de esas entidades que veneraba la élite. Sigue venerando. Además, también se encontró un conjunto de registros hechos de papiro, con inscripciones en escritura demótica y griega. Muestran las condiciones sociales, económicas y religiosas de la región durante aquella época. ¿No? Acá lo puedes ver. El pueblo de Yersa, conocido como Filadelfia en la época griega, se estableció en el siglo III a.C. como una población central dentro del proyecto de recuperación agrícola implementado por el rey Ptolomeo II, que lo está haciendo acá. Es ese rey Ptolomeo II. Entonces, el sitio de Yersa está en la provincia del Fayum, y ahí se han descubierto todos estos hallazgos arqueológicos. Piezas móviles como estructuras, desarrollo arquitectónico. Esto es desde el siglo III a.C. hasta finales del siglo III después de Cristo. También han ido ahí a Yerta, ese pueblito de Al-Fayum, que de repente era el que proporcionaba
los artesanos para esto. Bueno, entonces, este pueblo de Yersa fue parte de un proyecto económico de este faraón, que era el faraón Ptolomeo II. Creo que era el hijo del faraón Ptolomeo I, que fue el primer faraón, el diádoco que se convirtió en faraón, un diádoco que era el gobernador de Alejandro Magno. El hijo de ese gobernador es este que estás viendo acá. Y acá puedes ver al costado a él ofreciéndole algo a esta señora que está sentada en un trono y que tiene los cachos, los cuernos de toro y el sol de Ra, del cual también hemos hablado aquí. Ya, esta persona que está frente a esta reina, que es una reina de los cielos, es Ptolomeo II. Así es como él se representaba en los jeroglíficos. Él es el que está ofreciendo una reverencia a esta diosa Isis. Esta es la diosa Isis, y está mirándose frente a frente con el faraón Ptolomeo II, aunque está con todo y su atuendo egipcio, ¿no? Es de origen griego, de origen griego. Y acá puedes ver su escultura, ¿no? Puedes ver, pues, su típico griego, un típico griego, un típico mediterráneo, europeo. O sea, es un poco distinto a lo que sería Tutankamen, ¿no? No tiene la cara rara, ¿no? Es un poco más normal, más normal, ¿no? Bueno, pues eso es. Eso es. Este es un ataúd de madera, detallado, encontrado en las tumbas de Gersa, que es ese pueblo del cual estamos hablando, que está en el Fayum. Esos son los ataúdes que han encontrado de madera. Está bonito, ¿no? Bien decorado. Pues esta es la zona de Gersa. Abajo son las tumbas, ¿ves? Abajo. Aquí también pasa lo mismo en Perú, ¿no? Las tumbas están abajo. Por la erosión del tiempo se caen en los techos y tú ves la tumba abajo. Aquí es común también, cuando vas a excursión ecológica, encontrar así, pero no con esta monumentalidad. Pero sí está la tumba abajo. Bueno, esto es Real Política. Suscríbete, comenta y comparte. Hazlo viral. Así que, saludos.